Muy buenas noches. Nueva edición de Las Ruinas Circulares aquí en el aire de Radio Costa Paraná, como ya es habitual. Segundo programa de esta temporada 2026, tercera temporada para Las Ruinas Circulares, y la verdad es que nos vamos a dar un lujo en el día de hoy, porque la verdad es que cuando nos encontramos con autoras que efectivamente le están encontrando el tono a este tiempo y a este presente, es realmente muy, pero muy interesante conversar respecto de su creación ficcional. Y la verdad es que Selva Almada, que es una autora de Villa Elisa, de la provincia de Entre Ríos, que cursó en las universidades que tiene esta ciudad, me refiero a la Universidad Nacional de Entre Ríos y también la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Pasó por 2 carreras aquí, conoció a esos docentes y se formó de alguna manera. Luego se mudó a Buenos Aires, tuvo múltiples trabajos, se formó en los talleres de Alberto Laiseca y viene publicando libros que efectivamente están dando cuenta de un tono específico de este tiempo. Y hace muy, pero muy poquitos días, de hecho fue, si no recuerdo mal, los primeros días de marzo, que efectivamente llegó a las librerías su cuarta novela, o su nueva novela, que es Una casa sola. Estoy repasando porque Chicas Muertas no es novela, y El desapego es una manera de querernos tampoco es una novela. El mono en su remolino tampoco. Entonces estaba repasando si efectivamente esta es su cuarta novela. Una novela que tiene como tal vez principal protagonista una casa. Es una novela que está narrada en primera persona, lo cual ya nos posiciona completamente de una manera distinta a quienes la empezamos a leer, porque de alguna manera nos está como susurrando, nos está como dando cuenta de una intimidad. Siempre que empiezo a leer textos que están escritos en la primera persona, siento que me están compartiendo un secreto, más que, poniéndome en un lugar externo. Y la verdad es que una casa nos empieza a contar tal vez todo lo que habitó en sus paredes o cómo se fue formando. Bueno, un poco me cautiva, debo reconocer. Selva Almada está en comunicación con nosotros, acaba de salir esta nueva novela, Una casa sola, así que la voy a saludar. Muy buenas noches, Selva, ¿cómo estás? Aquí en el aire de Radio Costa Paraná, la verdad que es un gran honor saludarte. Florencia te saluda. Hola, ¿cómo estás, Florencia? Bueno, la verdad que muy contenta de conversar con vos y de haberme encontrado con esta novela. La verdad que debo reconocer, me sorprendió muchísimo cuando la empecé a leer y es muy impactante. Es muy impactante y bueno, quisiera en principio, ¿cómo te encontrás vos con estas primeras impresiones de la novela recorriendo ya las librerías, los lectores accediendo a ella? Bueno, muy contenta porque es una novela que estuve, tardé mucho en terminarla, desde que empecé las primeras escenas, pero bueno, es un poco como yo trabajo, ¿no? Que empiezo a bocetar algunas escenas y después voy, vengo, suspendo, dejo, vuelvo. En el medio siempre pierdo algún archivo, vuelvo a empezar. Bueno, es medio el modo un poco desordenado que tengo de trabajar. Pero bueno, el año pasado me puse ya más firmemente a trabajar en la novela. De hecho, tenía una versión un poco avanzada, bastante avanzada, no me gustó, así que la volví a empezar. Y en esta segunda reescritura de la historia, ahí apareció la voz de la casa, porque en una primera versión no hablaba la casa no era una narradora, sino que estaba narrada por un narrador omnisciente. Y bueno, y sentí como que me di cuenta que empezaba a colarse una voz que podía ser la de la casa y que podía ser ella su propia narradora. Así que bueno, estuve trabajando casi todo el año pasado en esta última versión y muy contenta. O sea, yo había quedado muy contenta cuando la terminé y la entregué
a fines de octubre a la editorial. Y bueno, y ahora también contenta de que haya salido y de empezar a escuchar en los comentarios de los lectores, ¿no? Que, bueno, siempre es lindo saber qué pasa, qué les pasa con lo que uno escribe. Sabes que, bueno, a mí me pasó algo cuando me enteré que efectivamente salía ahora los primeros días de marzo y decía qué cosa vinculada que tiene la escritura de Selva con el calor. Qué bueno que haya salido también en verano, que el verano sea como siempre ahí, como una estación que está de alguna manera como siendo parte. Preguntarte primero por esas sensaciones, siempre de alguna manera, pero el calor se entromete en tu escritura. Sí, sí, creo que hay pocos relatos míos donde es invierno o donde hace Sí, frío. es En verdad. general, siempre está muy presente, bueno, el calor, el sol que raja la tierra, Ujú. y bueno, y en esta novela también, de hecho, bueno, transcurre eh, ese relato en presente, ese presente de la casa transcurre en una gran sequía, Ujú. así que el calor es bastante abrasador. Sí, sí. Y otra cosa que a mí por lo menos siempre me gusta mucho en tu forma de narrar es que pones como, espero decirlo bien, le pones características o figuras que son de animales a, por ejemplo, la descripción de una persona. No sé, las plumas del tordo en el cabello de una persona. Que eso siempre me hace pensar en la figura, cómo es ese pájaro, cómo imaginar, por ejemplo, la pluma de un tordo en una cabellera. O otra de las que me marqué que me gustó, no sé si me gustó, pero me generó como esa imagen muy, pero muy potente, pero porque me dan miedo los sapos, es esta imagen del mate hinchado con el lomo del escuerzo. Esa imagen Sí. también era como, bueno, esa hinchazón, ¿no? Como fuerte, como es una respiración. El mate tiene eso, como que sube, que baja, como si respirase. Claro, sí, viste cuando recién empezás el mate es como que se infla la yerba Ujú. y bueno, me hacía pensar, o sea, se me cruzó esa imagen de los esfuerzos, que como de los sapos que respiran y se hinchan todos, y bueno, por el color que también tiene mucho que ver con el color de la yerba. Sí, sí, es verdad que uso muchas figuras de animales Es muy lindo. o de partes de animales en los personajes humanos y también en esta novela qué sé yo, en el personaje del Tala, por ejemplo, que es Ujú. el árbol, que en un momento dice se expulga las hojas secas, como las hojas muertas, como se expulgan los perros, ¿no? Los gatos. Sí. El arroyo también está todo imbuido de una materialidad muy animal, no, la que tiene cola, que tiene barriga, que tiene escamas, que las que también creo que las garzas lo despiojan de mojarra, sí. Sí, sí, es cierto. No sé, sí, me gustan esas comparaciones como traer o ponerle características así no sé, bueno, a cosas que por ahí no las compararías con animales que también revistan esa vitalidad que tienen los animales. Yo siempre recuerdo, me voy a permitir una licencia, yo recuerdo haber leído una novela de García Márquez hace muchísimo tiempo, creo que estaba en la escuela secundaria, y que a una característica de un personaje decía que tenía una nariz de oropéndola. Y yo no sabía lo que era una oropéndola, entonces me fui a buscar en un diccionario. Y es un pájaro Sí. nativo de Colombia que tiene una nariz muy, pero muy pronunciada, como una suerte de forma de gancho. Entonces, después Ajá. de eso, era como toda mi imaginación pensar cómo sería la nariz de ese personaje con esa nariz de oropéndola. Entonces, De cada vez pájaro. claro, y entonces cada vez que encuentro como esas descripciones así, es como, bueno, ¿cómo es un tordo? Bueno, ¿cómo es un escuerzo? Bueno, ¿cómo Claro. eso?
te llena la lectura de imágenes, lo cual siempre creo es muy espectacular, porque también la literatura tiene eso, ¿no? Hacerse como esa película mientras vas leyendo. Claro, totalmente. Me imagino mientras la escribís. Como crear sobre todo, bueno, pues si pienso en mis textos, en mis relatos, no hay tampoco una descripción súper acabada de los personajes, sino que de repente son, bueno, pinceladas, como, bueno, el pelo tenía el pelo negro como pluma de tordo o tal cosa, pero no hay una descripción exhaustiva como podés encontrar en otros autores. Entonces creo que eso también deja como para que los lectores llenen también esas partes que faltan del personaje con su propia imaginación o con su propia experiencia. En este caso, esta casa que nos va de alguna manera como contando sus secretos, porque aparte esto de la primera persona también, ¿no? Te hace como muy parte en la lectura, va de alguna manera como, bueno, llevándonos por diferentes momentos. Incluso hasta hay muchas referencias a, bueno, lo mencionás como el casco San José, pero el Palacio San José, con muchas referencias también a un tiempo histórico en la provincia de Entre Ríos, pero también hay muchas otras cosas, hay patrones de estancia, hay peones también. ¿Cómo pensaste de alguna manera como ese proceso de la casa como el lugar que reúne tanta historia, ¿no? Porque es muy potente esa idea. Sí, eso, o sea, no estuvo en una primera aproximación al universo de la novela. Sí sabía que quería contar, bueno, qué pasa con un espacio físico tan concreto y al mismo tiempo tan simbólico como es una casa, cuando queda vacía y no vacía porque aparentemente o se sospecha que algo bastante siniestro ocurrió en esa casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el espacio? Porque una casa sigue siendo una casa si no la habita gente. ¿Qué otros seres empiezan a habitar esa casa? Se convierte de repente en un refugio para bueno, como en el caso de la novela, una perra vagabunda que saca herencia en la casa y pare sus cachorros y se adueña de la casa, y más los insectos que empiezan a tomar la casa, los yuyos que empiezan a crecer en las paredes. Bueno, como que me interesaba mucho eso, que la transformación que una casa vacía empieza a sufrir cuando pasa mucho tiempo sin estar habitada. Y después, cuando decidí que la narradora iba a ser la casa, también aparecieron estos otros espectros que viven en el monte, que en realidad lo traigo del guión que habíamos escrito con Maxi Schoenfeld para Jesús López, para la película de Maxi, que había una escena donde el personaje se encontraba en una isla, bueno, una noche de tormenta, etcétera, se encontraba con un grupo de gauchos medio zombies que eran totalmente anacrónicos, porque los gauchos estaban ahí, bueno, 100 años después seguían viviendo en ese monte sin saber que habían muerto, y bueno, y después eso quedó fuera de la película, era, bueno, me habían gustado mucho esos personajes, entonces los traje para la novela, y bueno, y ahí apareció como la idea de, bueno, pero qué conexión hay entre la casa y estos personajes que aparecen en el comienzo, cuando en la primera página de la novela. Sí. Entonces, o sea, ahí empecé a pensar, bueno, lo que pasa es que la casa, antes de ser casa, también era parte del monte, porque es una casa de barro, una casa que se fue haciendo con tierra del lugar,
y estos gauchos que estaban ahí, refugiados, escapados de Urquiza. Ahí empezó a aparecer la figura de Urquiza y las ganas de contar el asesinato, de contar la muerte de Urquiza. Y bueno, como una manera también de, como si fuera una comunicación entre, o darle un poco de contexto a estos personajes muy indefinidos que bueno, después en el transcurso de la novela se va armando una idea de qué es eso que habita en el monte, pero bueno, como aparecen así medio intempestivamente en la primera página, me parecía que estaba bueno dar cuenta, ¿no? Como tirar una línea, es decir, de comunicación entre qué hacen esos tipos ahí y por qué la casa los conoce desde siempre, y bueno, y así ese monte también se convierte en una especie de limbo lleno de espectros de distintas épocas y de distintas guerras Claro. y bueno, me pareció divertido también indagar un poco ahí, leer cosas sobre Urquiza, sobre el Palacio San José, sobre las plantas, los árboles que él había traído, exóticos y demás, y bueno, eso, o sea, es como no pretende para nada ser un relato histórico, pero No, es me que es muy pareció... ficcional, eso quería decir, es muy ficcional, está como muy bien introducido, pero aparte, todo lo que es la descripción de estos parques, que a mí me impactó mucho cuando fui por primera vez al Palacio San José, esto, la cantidad de árboles, completamente distintos. Y una de las cosas que, tal vez por la sonoridad, es el tremendo parque de álamos que está como yendo para la parte del lago, que justo me acuerdo la vez que fui había muchísimo viento, entonces había como mucho ruido de álamos y era como muy Claro. espectacular. Entonces, cuando yo leí esa parte, decía, bueno, justamente, ¿no? Esta cantidad de árboles, todo esto también configura un escenario que se presta para ser utilizado narrativamente. Porque aparte está alejado, Sí, no tiene claro, nada porque así... cerca. Es como que también es un lugar que no tiene eso, que no tiene una ciudad pegada. Claro, y mientras buscaba cosas sobre el Día de la Muerte de él y qué sé yo, no sé, viste esas derivas que tiene Google, que te lleva viste, por cosas que no estás buscando pero que aparecen y te quedas mirando, te quedas leyendo y te interesan. No sé cómo llegué a un trabajo que habían hecho, no sé si en la Facultad de Agronomía de acá de la UBA o algo así, un paper donde justamente hablaban de los jardines y de esta afición a la botánica que tenía Urquiza, que yo desconocía, y bueno, y sus relaciones con el naturalista tal, y con Thais, por ejemplo, que es el que hizo también acá el jardín botánico, digamos. O sea, como que el tipo tenía relaciones con naturalistas franceses, botánicos, y porque era un interesado, así un apasionado de la botánica. Y bueno, y cómo se manda a traer todas estas plantas absolutamente exóticas y las mete ahí en Entre Ríos y también me gustaba también, o sea, el contraste, ¿no? Del lujo, del lujo del Palacio San José en esa época, un lujo que, bueno, que incluso él se lo enrostra a Sarmiento, ¿no? Cuando lo invita al palacio solamente para que Sarmiento se caiga de culo de todo lo que tiene que ni siquiera existía en los palacios más encumbrados de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso también me parecía interesante, traer algo de esa atmósfera, de esa textura a una novela de gauchos matreros, de peones pobres, de gente explotada por los patrones. Pensaba también mientras te escuchaba, en esto de cómo uno se apropia, ¿no? de las casas, incluso cuando no son de su propiedad. En el sentido de uno alquila, por ejemplo, una casa
pero mientras ese tiempo, en ese transcurso que te dura el contrato de alquiler, es tu casa y vos de alguna manera la querés configurar para que sea tu hogar, para sentirla tu hogar. Y un poco mientras yo lo leía, pensaba en cómo esta familia va como armando su hogar y la casa te va contando cómo se va armando eso también. Y claro, está sí, como esa transición, es lindo de leer también eso. Sí, yo, bueno, como también cuando me fui a estudiar, o sea, me fui a estudiar a Paraná cuando terminé el secundario, viví, o sea, muchas veces en muchas casas alquiladas, en muchas oportunidades, y es verdad esto que decís, que por más que vos sepas que el contrato dura 2 años, bueno, esos 2 años le pones tu impronta a esa casa que no es tuya, le arreglas esto, le cambias aquello, no sé, colgas un cuadrito, como te apropias de ese lugar, bueno, porque es el lugar donde vas a vivir, ¿no? Y no, o sea, le pones tus cosas, te traes tus muebles, le compras eso, no sé, una planta. Y bueno, y lo mismo pasa, me imagino yo, con gente como en el caso de esta familia, que los puesteros, bueno, la gente que vive en los lugares donde trabaja, que les dan una casa para vivir, y bueno, y ahí también transforman esa casa en su hogar el tiempo que dura ese trabajo. Así como también es el sentimiento de propiedad que podés tener sobre una tierra que no es tuya, o sea, una tierra que tiene otro dueño, pero que vos sos el que trabaja esa tierra, entonces sentís también esa tierra en cierto modo como propia. Y creo que se da esa relación, ¿no? Como más estrecha. Claro, y ahí está la tensión. Que no es lo también. mismo que, no sé, yo trabajo en una oficina, pero no me siento dueña de la oficina, pero me parece que el trabajo con la tierra, el trabajo con el campo, con los animales, no sé, es otra relación, me imagino yo, que donde más allá de que no seas el dueño, sentís que sos parte de eso. O sea, la comunión no la tenés con el patrón, pero sí la tenés con todos los días, no sé, con la siembra, con la cosecha, con buscar a los animales, con la yerra, con las pariciones, no, como que es otro tipo de relación, creo. Totalmente. En ese punto también, bueno, está, ¿no?, de alguna manera esa tensión de esta familia que son peones y que justamente no son propietarios, pero que de alguna manera es como que la casa sí siente que son parte, y con esta idea, ¿no?, de la desaparición, o de esa pregunta, ¿no?, que hay en torno a esta familia que nunca retornó. Incluso también, ¿no?, con hasta los perros que van y se sientan en la tranquera a esperar a que vuelvan y no vuelven. Hay como esta idea de que también al ser la casa la que te cuenta la historia, te deja como esa sensación de extrañeza de alguna manera. Lo pienso en el sentido hasta de literatura fantástica. Sí, bueno, sí, claro, hay algo de eso también. Es que la casa, yo creo que la casa, el personaje de la casa, en realidad ya se siente parte, o se siente más de los peones que del dueño de la tierra. De hecho, en algún momento dice, a mí no me levantó ningún patrón, por eso yo los desconozco, porque también fue levantada por las manos de esos otros que venían ahí a trabajar y que un día decidieron hacer un ranchito para no sé, para protegerse de la lluvia, y otro día vino otro, y después vino Lucero, y Lucero empezó como a convertirla en un hogar con su familia, y a hacerle arreglos, y a dedicarse también a la casa como a una compañera, a una amiga, a alguien de la familia, ¿no? Y la casa se siente también familia de esa familia. Claro, totalmente.
La verdad es que otra de las cosas que dispara tal vez a pensar, y acá también quiero ser muy cuidadosa porque justamente tu novela es ficción, y en Entre Ríos, de hecho hace muy poco se cumplió un nuevo aniversario, hay una familia entera que desapareció, que es el caso de la familia Gil. Y yo Sí, pensaba, ¿no? Que también fue en Crucecita Séptima, creo que fue en un campo, Nogoyá. Probablemente tenga algunos problemas con los abogados de la familia del señor Goete, que se enoja mucho cada vez que se menciona el casco ese, de esa estancia, y esta familia también, que era una familia también pobre, de peones, que nada, no se sabe absolutamente nada de lo que pasó. sí. Y no te da como un poco de, no sé si vértigo será la palabra, pero que de alguna manera vinculen tu ficción con, bueno, con esta historia, que aparte, nada, se cumplieron 23 años hace muy, pero muy poco. Sí, 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 yo conozco el caso. De hecho, he leído mucho a lo largo de los años sobre ese caso. Pero bueno, esto Ah, claro. es una ficción, no pretende recrear el caso, ni mucho No, menos. Pero bueno, obviamente si conoces el caso encontrás alguna relación, pero bueno, sí, yo también quiero ser muy cuidadosa con esto porque claro. no hay una pretensión de escribir una novela basada en, ni mucho menos, no, para nada. Pero creo que también el caso de la familia Gil es muy emblemático en Entre Ríos, porque bueno, esto que decís, hace, no sé, creo 20 pico, 23. 25 años Ujú. que desaparecieron. También es un caso, digo que no es un caso aislado, hay muchas personas desaparecidas en Argentina, eh, en la democracia, o sea, además de los desaparecidos que tenemos de la dictadura, también hay muchos desaparecidos en democracia, y esto es bastante apabullante verlo ahora bueno, en los aeropuertos, en los distintos aeropuertos Mm, del país, cuando estás haciendo los trámites y tal, hay pantallas bueno, que pasan todo el tiempo, fotos con datos de personas que están siendo buscadas, de personas que están desaparecidas. Y es muy impactante porque hay eso, tanto, bueno, grupos, gente claro. como la familia Gil, como casos que por ahí tomaron más resonancia a nivel nacional, como casos más recientes, como el caso de Loan, Claro. y bueno, y algunos, en el caso de los niños, las niñas y las mujeres, bueno, una puede sospechar que tiene que ver, que hay atrás una red de trata de personas, que es la que, no sé, ha secuestrado y que tiene a estas personas en su poder, a estas mujeres o a estos niños, pero eh, nada, es gente que está desaparecida, gente que sus familias los siguen buscando, siguen reclamando, siguen pidiendo que aparezcan. eh, y es realmente eso, es muy impactante cuando estás un rato ahí haciendo, viste, mientras estás en el aeropuerto y lo ves todo el tiempo en la pantalla. Hay personas de distintas edades, de distinta cantidad de años, perdón, que llevan desaparecidos. Entonces, bueno, es también algo que a mí Te me conmovió. ¿cómo se dice? Como Te conmueve o te genera un impacto incluso hasta visual porque recuperar esas claro, sí, imágenes. sí, claro, me impacta y también me hace, no sé, preguntarme cómo puede ser Mm, que pasan 10 15 20 años y, y no hay, no, o sea, no hay respuesta, no aparecen ni vivos ni muertos. Bueno, es una cosa para pensar también qué es lo que pasa, por qué el Estado, o qué incidencia tiene el Estado, no los busca lo suficiente, qué pasa con la policía, no se mm, investiga, hay
me parece que es un poco lo de siempre, ¿no? Como que hay gente que no les interesa buscar, porque en general son gente pobre, de bajos recursos, entonces bueno, desaparecieron, qué sé yo, se habrán ido, no sé, a otro lado, a buscar trabajo, no sé, ¿no? Como que quedan ahí las respuestas, las preguntas abiertas, y me imagino que para los familiares y para los amigos de esas personas, bueno, es un horror, porque es no saber qué pasó, dónde están, un calvario, ¿no? Totalmente. Y cuando no hay respuestas, y justamente estamos hablando de literatura, bueno, la ficción viene de alguna manera a acariciar un poco y a darnos una casa que nos cuenta historias. Justamente tal vez haciéndose las preguntas desde la ficción en esta casa sobre las respuestas que no están. Pensaba eso mientras te escuchaba, Sí, ¿no? O la literatura también es un poco ese otro mundo donde pueden aparecer otras posibilidades y en definitiva quiero creer que también es esa potencia para imaginar otros desenlaces, aunque en lo real sí, sea bueno, otra cosa. en la novela eso no se resuelve, No, claro. como ocurre en la realidad con la mayoría de estos casos que quedan abiertos y sin resolver, pero creo sí que lo que es luminoso es la evocación que hace la casa Mm, de esas personas, y esa esperanza que ella no pierde de que regresen, no sé, que es la misma esperanza que también mantiene en pie a la madre, a la madre de Lorena Lucero, que sigue como buscándolo y peleando y golpeando puertas y enfrentándose al poder del patrón y al poder de la policía, y que reclama. Bueno, creo que eso, esto es lo luminoso que puede haber en el texto, y lo luminoso también que la literatura puede también como traer de la misma realidad, porque no sé, si pienso, qué sé yo, la madre de Marita Verón, por ejemplo, que nunca deja de buscar a su hija, decís, bueno, esa fortaleza y eh, esa insistencia de las madres, como también las madres de Plaza de Mayo, también son esperanzadoras, ¿no? Y son luminosas, como, bueno, personas que no claudican y que siguen exigiendo respuesta. La verdad que me parece un gran cierre para esta entrevista. No tengo nada para agregar a eso, simplemente recomendar que lean esta novela. Yo he leído todas tus novelas y siempre me pasa que cuando empiezo a leerlas, en las primeras páginas siempre hay una sorpresa que me hace que no pueda frenar. Es como que se convierte recuerdo El viento que arrasa, que fue como, lo leí en una siesta, hacía mucho calor y me acuerdo que fue como esa sensación del viento en la cara que era tremenda. Con Ladrilleros me atrapó totalmente el romance y no lo pude soltar hasta que no terminé. Y toda esa gran batalla, ¿no? de dos familias y me parecía alucinante. Y con No es un río me pasaba con la naturaleza, me abrazaba esa naturaleza, era muy espectacular. Y con esta me pasó el tono que le das a la casa, nada, te está contando un secreto. Esa sensación Sí, tuve. Me están contando un secreto que es muy importante. Esa fue como mi sensación, era como una intimidad que lo da, bueno, en sí, esta primera persona, ¿no? Que es muy claro, potente, sí, es muy potente para el lector. sí, sí, y creo que también, bueno, la casa tiene, o sea, la voz de la casa tiene un tono que lo vuelve muy cercano, ¿no? Mm, Como, no sé, yo por momentos mientras escribía las partes de la casa, no sé, de repente se me aparecía mi abuela, de repente, no sé, como en ciertos gestos o en ciertos giros, ciertas cosas que dice la casa,
como que es una voz muy familiar, me parece, y eso hace que genere este efecto que decís de secreto, de cercanía. Totalmente. Selva, la verdad que un gusto enorme. Ojalá, te tengamos pronto por acá, por el litoral o por Paraná con la novela. Y bueno, será un gran gusto que andes por acá. Bueno, ya sabés que tenés como un público muy fiel en Paraná. Sí, la idea es armar algo ahí. Después que ahora tengo viajo y después está la Feria del Libro acá de Buenos Aires, que también presento el libro ahí a principios de mayo. Y bueno, después cuando pase un poco de todo esto, este trajín de la salida del libro, vamos a organizar ahí, ya estoy hablando para organizar algo en Paraná, así que seguramente en junio o julio estaré por ahí. Bueno, será un enorme placer recibirte y como siempre, gracias por este tiempo acá en Radio Costa Paraná y bueno, todos los éxitos para Una casa sola, que la verdad es preciosa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, un abrazo para vos también. Selva Almada. Gracias, chao. Chao. Selva Almada en el aire de Radio Costa Paraná, en Las Ruinas Circulares, hablando de su última novela. Bueno, hablamos un buen rato. Qué lindo, qué hermosa conversación. Selva Almada acaba de sacar su nueva novela, Una casa sola. Ella nos acaba de alguna manera de desentrañar esta novela que tiene en las entrañas a Entre Ríos, a la historia de Entre Ríos, pero también a sus protagonistas, a sus peones pobres, y también esa incógnita, esa pregunta que, como bien dijo Selva, es una esperanza, es luminosa, es una esperanza que sigue alimentando. Así que una hermosa novela, los invito a que la lean, a que la disfruten, a que la celebren y que también abracen a la literatura de Selva Almada, que es entrerriana, pero que ella tiene un vuelo internacional realmente imparable y es un gran placer escucharla hablar justamente de su escritura. Hacemos la pausa recontra tarde, mil disculpas Walter Fernández en la operación técnica puesta al aire, entramos rapidísimo porque bueno, tenía ahí, dijo que estaba ajustada de tiempo, pero bueno, estuvo bueno, se copó. Hacemos la pausa rapidísimo y después comentamos algunas cositas más antes del cierre de Las Ruinas Circulares. Los caminos libres de humedad. Radio Costa Paraná, 88.1, la radio pública de Paraná. Costa Paraná. Espacio publicitario. Seguimos avanzando calle a calle. Conservamos y renovamos la trama urbana de la ciudad. Asfalto en frío, sin cortes prolongados, optimizando el tiempo y la eficiencia. Asfalto en caliente, para trabajos de mayor magnitud y durabilidad. También repavimentamos arterias importantes de la ciudad.